Bueno, buenos días. A partir de este tema de hoy y por los próximos 20 temas, vamos a referirnos a la diversidad eucariota, la diversidad de organismos eucariotas en el planeta. Vamos a comenzar con aquellos que son unicelulares para posteriormente continuar con los pluricelulares. La edad de la Tierra se calcula en 4.500 millones de años. Los primeros procariotas datan de hace 3.500 millones de años. Un poco más tarde aparecen los primeros organismos fotosintéticos y comienza un periodo de gran proliferación de las cianobacterias, células productoras y liberadoras de oxígeno. Con el incremento de cianobacterias comienzan a florecer las bacterias aeróbicas y los niveles de oxígeno en la atmósfera comienzan a crecer exponencialmente entre los 2.500 y 3.000 millones de años. Ese periodo fue dominado exclusivamente por los procariotas. Hace 1.500 millones de años aparecen los primeros eucariotas unicelulares, que eran los protistas. Hace unos 600 millones de años aparecen los metazoos y hace unos 400 millones de años los primeros vertebrados. Ese salto de procariota a eucariota es lo que ha llamado la atención de los investigadores, de los biólogos del planeta, tratando de interpretarlo. Y hay una teoría que es la más aceptada, es la teoría endosimbiótica del origen de la célula eucariota, en el cual se presume que un hipotético organismo procariota aumentó de tamaño. Con ese aumento de tamaño también se incrementó el número de membranas intracelulares a partir de invaginaciones de la membrana plasmática. Comienzan a formarse las estructuras membranosas características de una célula eucariota, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático liso y el rugoso. Junto al rugoso, la adhesión de los ribosomas, mayor cantidad de ribosomas, por lo tanto mayor síntesis proteica y mayor complejidad del organismo. El origen del citoesqueleto, con proteínas contráctiles como la actina, la miosina, microtúbulos, moléculas motoras, que permitieron el movimiento flagelar, ciliar y ameboide en los primeros protistas, así como la endocitosis. La adquisición de mitocondrias por fagocitosis de un procariota aeróbico y de cloroplastos por fagocitosis de un procariota fotosintético, conocida como la teoría endosimbiótica del origen de la célula eucariótica. Hoy comenzaremos con el estudio de los que tradicionalmente denominamos protozoa o protistas en los últimos 200 años, se los ha llamado de esa manera. Hace 20 años, en las nuevas clasificaciones donde se consideran los estudios de genética molecular y de ultraestructura, todos los eucariotas que habitan el planeta han sido distribuidos en 6 clados o supergrupos o reinos, en los cuales los protistas, los unicelulares eucariotas, también fueron incorporados dentro de ellos. Hay presencia de eucariotas unicelulares en cada uno de esos 6 reinos de eucariotas. En la base de los 6 reinos se encuentran los procariotas con sus 2 dominios, las eubacterias y los arquea. Los 6 reinos donde se agrupan o clados o supergrupos, donde se ubican los eucariotas actualmente conocidos, son los siguientes: Amebozoa, Opisthocomta, Rhizaria, Arqueplástida, Cromoalveolata y Excavata. Fíjense que en la base están los procariotas con eubacteria y arquea. En cada uno de esos 6 tenemos representantes que antes pertenecían a los protozoa o protistas
y por ser un grupo indudable de origen polifilético, han sido distribuidos en estos 6 clados, tratando de otorgarles una característica monofilética. Los protozoa son organismos unicelulares con filiación animal, los protistas, organismos unicelulares eucariotas, en general son microscópicos, aunque hay algunas formas que son visibles al ojo desnudo, y presentan todos los tipos de simetría conocidos. Los hay asimétricos y los hay con simetría esférica, generalmente flotantes, los hay radiales, en general sésiles o adheridos a un sustrato o con poca movilidad, y los hay bilaterales, que en muchos casos son reptadores. Bueno, acá tenemos un esquema típico de un protista, en este caso ciliado, que posee cilia como organela de locomoción. Externamente tenemos la membrana celular, con una estructura similar a cualquier otra célula. Puede o no tener clicocálix, que es una capa de hidratos de carbono importante en las formas parásitas para el reconocimiento del hospedador. Internamente tiene todo el sistema de endomembranas que caracteriza a una célula eucariota, con el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso con los ribosomas adheridos. Presenta una serie de vacuolas contráctiles y vacuolas alimenticias, que posteriormente nos referiremos a ellas. El citoplasma puede estar diferenciado en un citoplasma más fluido interno, el endoplasma, y externamente un citoplasma más gelificado, el ectoplasma. Los núcleos, que puede tener uno o pueden tener dos. En el caso de tener dos, suele haber uno de mayor tamaño, el macronúcleo, encargado de las funciones vegetativas de la célula, y el micronúcleo de menor tamaño, encargado de las funciones reproductivas, o interviene en la reproducción del protozoo. Hay otros protozoos donde el número de núcleos es mayor que 2. También poseen nucleolos, poseen lisosomas, formados a partir del aparato de Golgi, son vesículas cargadas de enzimas, y en general, presentan movilidad. Hay algunos que no lo son, que no presentan movilidad, pero los protistas se suelen mover de 4 maneras diferentes: o por la presencia de cilios, flagelos, emisión de pseudópodos, o por movimiento de reptación, de deslizamiento, generalmente en las formas parásitas. Los cilios y los flagelos poseen una estructura similar al microscopio electrónico de transmisión. Haciendo un corte transversal, tenemos una estructura de 9 pares de túbulos, de microtúbulos, y 2 centrales. Y en la base, donde tenemos el cinetosoma, que es por debajo de la membrana celular, esa estructura, que es donde nacen los cilios y los flagelos, haciendo un corte al microscopio electrónico de transmisión, tenemos 9 tripletes y no tiene los 2 centrales. Se diferencian cilios y flagelos fundamentalmente en el número. Son mucho más abundantes los cilios que los flagelos. Son más de menor longitud el cilio que el flagelo. Y la movilidad. El organismo que posee los cilios se desplaza horizontal al movimiento, al batido del cilio, mientras que en los flagelos se desplaza verticalmente al batido del flagelo.
Los organismos unicelulares que poseen pseudópodos fundamentalmente están en los clados Amebozoa y Rhizaria, son las llamadas amebas. Esos pseudópodos que son emisión del protoplasma producido por proteínas contráctiles como la actina, la miosina y en presencia de iones calcio, y también intervienen otras pequeñas proteínas contráctiles. La forma del pseudópodo puede ser variable en los distintos tipos de protozoos y tenemos, por ejemplo, los lobopodios, cuyos bordes extremos son romos, como la diapositiva de arriba, los filopodios, que son delgados, los axopodios, que son como los filopodios, pero tienen un eje central, y los reticulopodios, como tienen en la diapositiva de abajo a la izquierda, que son entramados. En esta diapositiva tenemos arriba a la izquierda a Trypanosoma cruzi, que es un protista que presenta flagelos para su desplazamiento y es el responsable de producir la enfermedad de Chagas. Las otras células esféricas que ven rodeando a los parásitos son glóbulos rojos, ya que es un parásito que se encuentra en la sangre en una etapa de su ciclo. Los otros dos diapositivas son ciliados, donde las cilias se han agrupado y han formado los cirros, que son agrupamientos de cilias, como si fuera una cilia más gruesa. Los protistas desarrollan las funciones comunes que tiene cualquier otro tipo de célula. Viven en suelos húmedos, pero fundamentalmente en ambientes acuáticos, ya sea de agua dulce o marinos. Hay unas estructuras relacionadas con la osmorregulación, que son las vacuolas pulsátiles, que ahí están representadas como unas estrellas verdes, que son mucho más abundantes en los protistas de agua dulce que en los marinos. La explicación es que sirven para eliminar el exceso de agua. En los marinos, el medio interno del protista y el medio externo tienen una concentración salina muy similar. Mientras que en los de agua dulce, el medio interno del protista es más concentrado que el externo, por lo tanto el agua tiende a entrar al interior del protista y si no hay algo que lo saque ese exceso de agua, el organismo explotaría. Para eso están las vacuolas pulsátiles, que en sus radios presentan concentraciones salinas y de iones que producen esa atracción del agua hacia el centro de la vacuola. Esta vacuola se va agrandando, se va acercando a la membrana celular y se vacía. Cada X cantidad de tiempo se va vaciando. Es la encargada, entonces es el mecanismo que tienen los protistas encargados para regular los excesos de agua y la regulación interna del medio interno en el protista. La excreción es otro proceso y es la eliminación de los productos del metabolismo nitrogenado, es decir, cuando uno consume proteínas, como producto final hay productos que tienen productos nitrogenados que son tóxicos generalmente y hay que eliminar. Si el protista está en un medio acuático, directamente se elimina amoníaco, que el agua lava la superficie y evita esa toxicidad del amoníaco. Es decir, los productos del metabolismo nitrogenado o la excreción en los protistas se realiza por eliminación a través de la membrana celular. Y finalmente tenemos la nutrición. La mayoría de los flagelados, de los protistas que no poseen cloroplastos, son heterótrofos, es decir, consumen partículas alimenticias del medio, ya sea vivas o en suspensión.
y el tamaño puede variar. Fagótrofos son los que consumen, por ejemplo, otros protistas o bacterias emiten un pseudópodo, los engloban y los incorporan al citoplasma. También pueden directamente por la membrana celular, pueden penetrar partículas disueltas en el agua por diferencia de concentración. Cuando hay más en el exterior que en el interior, tiende a pasar hacia el interior ese soluto que está disuelto en el agua. Y también por receptores de membrana que son como la llave cerradura y son específicos. En muchos de los intercambios de nutrientes en los protistas, como en cualquier otra célula, se requiere el gasto de energía y esa energía está acumulada en ATP. Durante el proceso de digestión, ya sea en un protista como sea en un animal pluricelular, las tres macromoléculas fundamentales de los nutrientes son los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, pero tal cual se presentan en la naturaleza, tienen un tamaño muy grande para ser incorporados para salir de la vacuola alimenticia, o en el caso nuestro para también llegar a las células de todo el cuerpo. Para eso está el proceso de la digestión, que es la acción enzimática sobre estas macromoléculas para reducirlas a moléculas que puedan sí ser absorbidas. En el caso de los hidratos de carbono se reducen a monosacáridos de 6 carbonos como la glucosa, las grasas se reducen a ácidos grasos y glicerol y las proteínas a aminoácidos. A esos niveles de glucosa, ácidos grasos y aminoácidos sí pueden ser absorbidas, esas moléculas pueden ser absorbidas para continuar con el proceso de la asimilación y nutrición. En los protistas, esta digestión es intracelular, se realiza dentro de unas vacuolas que se llaman vacuolas digestivas. En el resto de los animales, los metazoos, es un proceso más complejo donde tiene varios pasos. Primero la toma del alimento, la ingestión, posteriormente la digestión, que es la acción de las enzimas y de movimientos sobre ese alimento que se tomó. Tercero es la absorción de esas moléculas que fueron previamente digeridas y finalmente se elimina lo que no se pudo aprovechar en la digestión. En el caso de los protistas dijimos que tiene una digestión intracelular, eso ocurre dentro de la célula. Y en el caso del resto, como nosotros, este proceso de la digestión se realiza en un tubo digestivo y se llama digestión extracelular. Aquí tenemos en esta diapositiva la fagocitosis, pinocitosis y la endocitosis mediada por receptores. Son todos tipos de endocitosis, es decir, de incorporación de partículas al interior celular. Se emite un pseudópodo y se engloba ya sea la partícula de mayor tamaño, la partícula de menor tamaño, el líquido o a través de receptores, siempre hay que formar una vacuola. Esa vacuola que se forma y que ingresa al interior del protoplasma se llama vacuola alimenticia. Inmediatamente, una vez que esa vacuola con el contenido nutricio está dentro del citoplasma, los lisosomas, que son unas vesículas cargadas con enzimas, se unen a la vacuola alimenticia y comienza el proceso de la digestión, porque vuelca las enzimas hidrolíticas dentro de la vacuola alimenticia. Si uno este proceso lo colorea, por ejemplo, con rojo Congo, que es un colorante específico, se forma la vacuola alimenticia, que es de color roja. Inmediatamente en las primeras acciones enzimáticas
por las enzimas que se vuelcan en la vacuola alimenticia, cambia el color a un color verdoso porque es indicador de un pH ácido, para posteriormente ir virando hacia un color más rojizo, porque se va haciendo neutro o levemente alcalino. Y ahí es donde termina el proceso digestivo, que el resto es eliminado en algunos por un pequeño orificio que se llama citopigio en la membrana celular y en otros a través de la membrana celular. Muchos ciliados presentan un área específica donde toman los nutrientes, que se llama citostoma, como una especie de boca. Lo pueden tener en la diapositiva que está abajo a la izquierda, que continúa con un surco que se llama citofaringe. En el fondo de la citofaringe se forma la vacuola alimenticia, la vacuola digestiva, que es la que va migrando por todo el protoplasma, y los desechos finalmente se eliminan por un citoproducto o citopigio en alguna parte de la membrana celular. En la diapositiva anterior se vio cómo el protozoo obtuvo el alimento y lo incorporó en la vacuola digestiva, hasta reducir las macromoléculas a moléculas menores que pueden ser asimiladas. Esas moléculas menores pueden ser utilizadas para la reconstrucción o la construcción de nuevas estructuras, o transformadas en energía para realizar el resto de las actividades vitales del organismo. La glucosa, que es la molécula energética por excelencia, para ser utilizada como fuente de energía, debe entrar en otro complejo conjunto de procesos que se denomina respiración celular, y para lo que se requiere la incorporación de oxígeno por el organismo. Los protistas obtienen el oxígeno del ambiente por difusión a través de la membrana celular. La respiración celular, como ya han visto en el primer bloque de esta materia, consta de 4 etapas: la glicólisis, la oxidación del ácido pirúvico, la oxidación del ácido cítrico y la fosforilación oxidativa. La glicólisis o glucólisis, donde cada molécula de glucosa produce 2 moléculas de ácido pirúvico de 3 carbonos cada uno, se produce en el citoplasma celular. Las otras etapas, también llamadas en conjunto ciclo de Krebs, tienen lugar en la matriz y en las crestas mitocondriales. Como resultado del proceso, la glucosa produce, o una molécula de glucosa produce 38 moléculas de ATP. El oxígeno interviene en la oxidación del piruvato y del ácido cítrico, y como último aceptor en la cadena de electrones, en la cadena proteica, en las crestas mitocondriales. Además del ATP, se obtiene agua y dióxido de carbono. Este proceso es el mismo que tiene lugar en todas las células de los organismos, aunque difiere de la manera en que el oxígeno es tomado y de qué forma el oxígeno llega hasta el lugar donde se produce la respiración celular. Ya vimos en los protozoos la regulación osmótica con participación de las vacuolas pulsátiles, la obtención del alimento y el procesamiento del alimento, la respiración, y como consecuencia de la digestión se acumulan productos nitrogenados para la eliminación de los cuales no requieren ninguna estructura, como ya hemos mencionado. Simplemente se elimina el amoníaco a través de la membrana celular. Para terminar con las funciones básicas vitales, hablaremos de la reproducción en los protozoos. Los protozoos se reproducen por reproducción asexual y también por reproducción sexual. Dentro de la asexual tienen 2 tipos bien característicos y comunes en protozoos: la fisión binaria, donde un individuo se divide mitóticamente y produce 2 idénticos, y la fusión múltiple, donde se divide el núcleo
varias veces y posteriormente se rodea de citoplasma. Esto es muy común en los protistas parásitos. La fisión binaria tiene lugar, ocurre una división mitótica y el plano de división del individuo para formar los dos descendientes puede variar. En algunos se realiza, es un plano transversal, como ocurre en los dos primeros ejemplos de la diapositiva, el superior y el del medio, o un plano longitudinal, como ocurre en el caso de abajo, en los protistas flagelados que están representados abajo. También presenta reproducción sexual, que generalmente ocurre en los momentos en que las condiciones ambientales son desfavorables. ¿Por qué? Porque, como ya ustedes saben y ya lo han visto, la reproducción sexual aporta variabilidad durante el intercambio, la formación de las gametas, durante el aporte de dos individuos, de material proveniente de dos individuos. Todo eso aporta, hace que la descendencia sean todos distintos, por lo tanto con un material genético variable que va a estar en condiciones de afrontar de manera diversa los cambios en el ambiente. Dentro de la reproducción sexual en los protistas puede ser que ocurra sin gamia, es decir, simplemente hay estructuras que funcionan como gametas masculinas y femeninas, pueden tener el mismo tamaño o distinto tamaño. Autogamia, cuando esas estructuras se forman pero en el mismo individuo y se fecundan. Y la conjugación, que es un fenómeno que ocurre solamente en protistas y en algunos tipos de protistas, como los ciliados, donde dos organismos conjugantes, por ejemplo dos ciliados, se ponen en contacto lateralmente. Recuerden que los ciliados tenían dos tipos de núcleo, el macronúcleo y el micronúcleo. El macronúcleo para funciones vegetativas y el micronúcleo para funciones reproductivas. Desaparece el macronúcleo, el micronúcleo se divide meióticamente en cuatro, las tres desaparecen y el que queda se divide, esas se intercambian, entre los dos conjugantes se intercambian, un individuo, un micronúcleo pasa al otro y del otro pasan a intercambio de material genético a través de los micronúcleos. Posteriormente se separan, cada micronúcleo se divide, de los dos, uno de ellos se transforma en un macronúcleo y así vuelve cada uno de ellos a tener un micronúcleo y un macronúcleo, pero con una conformación genética distinta. Bueno, en esta diapositiva tenemos un resumen de todo lo que hemos dicho respecto a de qué manera respiran o tienen el oxígeno los protistas, de qué manera, qué tipo de vacuolas tienen, qué finalidad tienen las vacuolas, cómo es la estructura, cómo son las cilias, qué tipo de ambientes ocupan. Bueno, simplemente acá tienen un repaso de todo lo que hemos visto anteriormente. Los protozoos ocupan, como dijimos al comienzo, toda clase de ambientes y de nichos ecológicos. Los tenemos de vida libre, muchísimos de vida libre, con las más variadas formas y en los más variados ambientes, ambientes extremos en cuanto a altura, en cuanto a profundidad, en cuanto a tipo de ambiente acuático, terrestre. Bueno, los hay mutualistas, es decir, que forman con el organismo en donde se encuentran, forman una relación muy estrecha, que son indispensables uno para el otro. Eso ocurre, por ejemplo, en las termites o en muchos rumiantes, que el protista, junto con bacterias también, aportan enzimas fundamentales como por ejemplo la celulasa, que sirve para degradar la celulosa. En este caso el protista lo aporta y el
el rumiante, por ejemplo, o la termite, puede procesar la madera o los vegetales que consume. Pueden tener una relación de comensalismo donde no hay ninguno de los dos se afecta, pero pueden servir, por ejemplo, de transporte, es decir, hay organismos como la vorticela que suele estar adherida, son epibiontes, adheridas a la valva de un molusco u otro tipo de organismo. Y hay muchos que también son parásitos, algunos parásitos de invertebrados, parásitos de vertebrados, parásitos de plantas, pero vamos a hacer mención a algunos que producen enfermedades muy importantes en el ser humano. Por ejemplo, la enfermedad de Chagas, por ejemplo, el paludismo. Paludismo y malaria es lo mismo. La leishmaniasis es otra enfermedad muy importante, también producida por protozoos. Ahora vamos a ver la diversidad de protistas, donde ustedes no tienen que recordar el nombre del filo ni las características tampoco de cada uno. Simplemente miren la forma, miren el aspecto, miren la característica que tiene, para que vean la amplia diversidad de protistas que hay y recuerden que cada uno de estos grupos se encuentra ubicado en uno de esos grandes supergrupos o clados que hablamos al principio, de esos 6. Aquí tenemos los retortamonadinos, fíjense que tienen flagelos como organismos de locomoción. Fíjense también otra cosa importante es qué tipo de equipamiento de laboratorio se ha utilizado para hacer esta imagen, ¿no? Es decir, en el caso de la izquierda se ha utilizado el microscopio electrónico de barrido, no el de transmisión que nos permite ver el interior de una célula, sino el de barrido que te da una imagen tridimensional del organismo. En ese caso se ve perfectamente los flagelos, el número de flagelos, la longitud, de dónde salen, todas características importantes para identificar un parásito. En este caso es Giardia lambia, que es un parásito importante en el intestino humano, que produce la giardiasis. A la derecha ven también una giardia, pero con una tinción y vista al microscopio óptico. Se ven los flagelos también perfectamente. Aquí tenemos otro grupo que también son flagelados, pero es otro tipo, fíjense que tiene otro tipo de protista, pero también los mismos métodos, la coloración a la izquierda y el scanning, el microscopio electrónico de barrido a la derecha. Este es un protista que produce la tricomoniasis, que es una enfermedad muy, no común, pero una enfermedad que pueden tener las mujeres. En general, los dos sexos son infectados, pero el hombre es asintomático. Por transmisión, el parásito se transmite por transmisión sexual. Hay amebas de vida libre y también hay amebas que son parásitas. En este caso es una ameba muy complicada, incluso cuyo tratamiento es muy complicado y que ha causado la muerte de esta persona. Fíjense cómo afectó el cerebro, porque suelen invadir el líquido cefalorraquídeo y llegar hasta el cerebro. Hace 2 o 3 años salió por los medios una persona acá en la Argentina, que yo no sé si era un lago o una pileta de natación, que había muerto por una persona joven por amebiasis a nivel del líquido cefalorraquídeo y del
cerebro. El ciclo del Trypanosoma cruzi requiere de la presencia de un insecto vector, que es la vinchuca, en donde cumple, la vinchuca toma sangre de un paciente chagásico y con la sangre va el tripanosoma, cumple una serie una fase del ciclo del tripanosoma, del ciclo biológico del tripanosoma, se cumple dentro de la vinchuca y posteriormente cuando defeca, en algunos casos, en la que tenemos acá en la parte sur de América del Sur, luego de comer, la vinchuca defeca y esa materia fecal produce irritación, que la persona se rasca y el tripanosoma penetra en la sangre por esa lastimadura que se produjo al rascarse, esa lesión. Y en el caso del norte de América del Sur, por ejemplo Venezuela, es otra especie de vinchuca que directamente por la acción mecánica de tomar sangre, al tomar sangre también inyecta al tripanosoma. En el hombre también produce varias etapas del ciclo. Una etapa está circulando en la sangre y luego se aloja en distintos lugares, que puede ser en el colon, en el vaso, en el corazón. Produce una enfermedad debilitante, enfermedades crónicas. También se transmite por vía placentaria a la descendencia y también por transfusiones sanguíneas. Aquí tenemos el tripanosoma en un extendido de sangre. Ahí lo tienen, bien claro, con el flagelo que forma como una membrana ondulante. Relaciónenlo con el tamaño de los glóbulos rojos. Ven que los glóbulos rojos de mamíferos no tienen núcleo, mientras que los de aves y reptiles sí tienen núcleo. Ahí tienen el tripanosoma al medio con los glóbulos rojos y la vinchuca a los costados. El nene que está en la parte superior tiene el ojo inflamado porque entró por la mucosa ocular, el parásito, se llama chagoma de masa también, es esa característica. Este tipo de ambiente es el tradicional, donde vive la vinchuca, entre los techos esos de paja, entre las grietas de las casas de adobe o de ladrillos, y como normalmente vive la gente en ese tipo de ambiente, donde hay también aves, gallinas o cabras, a la noche bajan las vinchucas del techo y cuando la gente está durmiendo toman sangre y por ese mecanismo contagian a las personas que viven en esos lugares. Otra enfermedad muy importante producida por protozoos, la leishmaniasis, es nada más que el vector, ya no es una vinchuca, sino que es un díptero, es decir, un insecto que tiene dos alas, muy chiquito, parecido a las mosquitas esas que suele haber en los baños, en las letrinas, cuando uno, en los baños. Se llaman flebótomos, los insectos, y después es también un flagelado que tiene distintas otras características, no se diferencia del tripanosoma, pero es otro protista flagelado. Y en el ser humano produce, depende en qué parte del mundo, hay unas especies que producen lesiones internas en los órganos internos
se llama leishmaniasis visceral, y otras, como en América Latina, que son leishmaniasis cutánea, que son lesiones cutáneas. Este es la leishmania, este es el flagelado que produce la leishmaniasis. Ahí lo tienen, otra coloración. Esta es una lesión que produce, bueno, es un caso, esto no ocurre de un día para otro, pero es una lesión producida por leishmaniasis. No hay tampoco ningún tipo de terapéutica, no hay vacunas, no hay ninguna droga específica para este tipo de enfermedades. Aquí, bueno, se dan cuenta que es una leishmaniasis cutánea, ¿no? Afecta la piel. Ahí está el flebótomo tomando sangre. Y esta es la zona que ocupa del planeta la leishmaniasis. Fíjese que estamos hablando de millones de personas. Acá lo tenemos también hasta el sur hasta el norte de Santa Fe y todas las provincias de Misiones, Chaco, hay presencia de leishmaniasis. Otros protozoos variados pueden tener también como esqueletos externos de distinta composición, como son estos que ven en la... No traten de retener ninguno de los nombres ni de las características, simplemente lo que quiero es que vean la diversidad. Aquí tenemos en el gran clado, que era uno de los pétalos de los 6 clados, los alveolata. Fíjense que acá tenemos grupos importantes, como los ciliófora, que son todos los protistas que poseen cilias para desplazarse. Dinoflagelados también son flagelados muy comunes, muy importantes en el mar, fundamentalmente. Los apicomplejos, que son todos parásitos. Aquí tenemos los ciliados, hay de vida libre, los hay parásitos. Simbiontes. Pueden ser parásitos en humanos también, pero muy pocos casos. Son muy comunes en los ambientes acuáticos, sobre todo donde hay mucha materia orgánica. Aquí tenemos dinoflagelados, con 2 flagelos, ubicados uno transversal. Algunas especies están asociadas a algas. Pueden tener luminiscencia. Están también asociados con las mareas rojas, es decir, que producen, cuando son comidos por los moluscos los acumulan y luego está prohibida el consumo de esos moluscos porque son tóxicos para humanos. Los apicomplejos, dijimos, son todos parásitos. Acá tenemos gregarinas, que son parásitos de invertebrados muy comunes, prácticamente cualquier insecto que ustedes encuentren, le saquen el tubo digestivo, van a encontrar gregarinas en su interior. Coccidios son parásitos muy importantes. Fíjense que dentro de los coccidios tenemos los que afectan en los criaderos de pollos y en los criaderos de conejos, produciendo enormes mortalidades. Están también dentro de Hemosporina, bueno, es el toxoplasma.
toxoplasma asociado a las mascotas, que produce abortos espontáneos en mujeres en los primeros 3 meses de embarazo. Por eso las recomendaciones que hay que tener con las mascotas. Este es un mosquito tomando sangre, fíjense el abdomen totalmente rojo, lleno de sangre. Posteriormente, este mosquito ya copuló, esta hembra ya copuló con el macho, ahora tomó sangre y en 48 horas va y coloca los huevos, depende de qué tipo de mosquito sea, es la manera en que va a colocar los huevos sobre el agua o como el del dengue en las paredes de recipientes, o el de la malaria en arroyitos de baja corriente llenos de algas. Ahí tenemos el ciclo en el hígado, en los glóbulos rojos y que es transmitido a otra persona. Bueno, acá tenemos la distribución de los países donde hay malaria. Fíjense que nosotros tenemos en el norte, en Salta, en la zona selvática de Salta y en Misiones. En los últimos años no hemos tenido, y el año pasado vino una delegación de la Organización Mundial de la Salud para comprobar y declarar a Argentina como libre de malaria. Fíjense en ese cuadradito que dice países que son sensibles a la cloroquina, que la malaria es sensible, es decir, que la cloroquina mata el parásito, y países donde son resistentes a la cloroquina. Esa cloroquina es la que ahora están, hidroxicloroquina, es la que están hablando para el coronavirus, que el médico francés dice que es una medicación que funcionaría bien. Es muy buena y hace añares que se da para malaria. Ahora está en duda qué pasa con el coronavirus. Bueno, seguimos con la variedad de protozoos, acá tenemos otro tipo. Después amebas desnudas, hay muchísimas de vida libre, pero también hay formas que son parásitas, como ya mencionamos que algunas pueden afectar el sistema nervioso. Bueno, esto es un buen pantallazo de los protistas. Más profundamente lo van a ver a medida que vayan transcurriendo la carrera en Invertebrados 1, o incluso los que les gusten mucho más, hay materias específicas de protistología o protozoología que se dictan en esta y en otras universidades de la Argentina. A partir de la próxima clase vamos a comenzar con los organismos pluricelulares.